El murmullo de las conversaciones y el suave tintineo de las copas de cristal eran una sinfonía de mi supuesta felicidad. Me encontraba en el centro de todo con un vestido que costaba más que los coches de algunos, y mi mano descansaba suavemente sobre el brazo del hombre al que estaba a punto de comprometerme formalmente, Elias Blackwood. Estaba deslumbrantemente guapo con su smoking a medida, su cabello oscuro peinado hacia atrás a la perfección, y su postura irradiaba una confianza que antaño me había atraído como una polilla a la llama. Pero esa noche esa confianza se sentía como un muro. Su sonrisa era una curva practicada de sus labios, no un reflejo de alegría en sus ojos. Esos profundos ojos azules, que una vez creí albergaban océanos enteros de pasión, escudriñaban a la multitud, distantes y preocupados. Este era nuestro banquete de compromiso, el evento en el que mis padres, los Van Horn, habían invertido una fortuna. Iba a ser la culminación de un noviazgo de 2 años, la fusión del poderoso legado de los Van Horn con el ambicioso imperio Blackwood. Todos los que eran alguien en nuestro mundo estaban allí, con rostros llenos de aprobación y envidia. Pero bajo las capas de seda y tul, mi corazón era un pájaro frenético que golpeaba contra su jaula. Lo presentía, un terror gélido me calaba los huesos desde hacía semanas. Ocurrió justo cuando el maestro de ceremonias estaba a punto de llamarnos al escenario para la propuesta oficial. Un trino específico e insistente interrumpió la música. El teléfono de Elías. Me dijo que lo apagaría, que esta noche era solo nuestra. Pero vi cómo su cuerpo se ponía rígido, cómo su mano se hundía en el bolsillo con una urgencia que lo decía todo. Miró la pantalla y su rostro, ya tenso, palideció. Él era, tengo que encargarme de esto, murmuró, mientras se soltaba de mi agarre. Sentí un puño frío en el estómago. Elías, por favor. Es nuestro compromiso. No puede esperar. Solo hasta después de la ceremonia. Me miró entonces y por un instante fugaz, vi un destello de algo. Irritación, impaciencia. Es Lillian, dijo como si ese solo nombre lo explicara todo. Y en su mundo así era. Lillian Moore, su amor de la infancia, la frágil y etérea criatura que lo poseía de una forma misteriosa y casi constante. No está bien. Ya sabes cómo está su salud. Siempre está mal, Elías susurré, y la mansedumbre de mi voz me asqueó. Ella está bien. Siempre está bien después de que corres hacia ella. Apretó la mandíbula. Él era, no seas así. Ahora no. No tiene a nadie más. Tengo que irme. La formalidad del evento, los cientos de ojos observando, parecieron desvanecerse. Éramos solo él y yo y el mismo guión cansado y devastador que habíamos representado innumerables veces. Esta era solo una versión más pública y humillante. Extendí la mano y cerré los dedos alrededor de su muñeca. Era la primera vez que realmente intentaba detenerlo físicamente. Mi tacto era suplicante, desesperado. Por favor, susurré con la voz apenas audible. No puedes quedarte. Solo hasta que terminemos aquí. Para mí. Bajó la mirada hacia mi mano en su muñeca como si fuera una mancha. Su expresión se suavizó hasta convertirse en una máscara de paciencia condescendiente. Cariño, sé razonable. Espérame. Te prometo que te lo compensaré. Tendremos un futuro, uno real. Solo necesito asegurarme de que esté bien. Las palabras eran huecas, una obviedad que había usado tantas veces que se había desgastado, carente de significado. El futuro. Siempre me prometía un futuro mientras destruía sistemáticamente nuestro presente. Con un giro decisivo me quitó la mano de encima. El rechazo fue un golpe físico. No miró atrás mientras se abría paso entre la multitud, abriéndose paso mientras nuestros invitados se sumían en un silencio atónito. Me quedé allí paralizada, con el peso de cada mirada compasiva, curiosa y burlona sobre mí. El exquisito salón de baile, con sus techos altísimos y sus relucientes candelabros, parecía una prisión dorada. Desde el otro lado de la sala, podía ver las caras horrorizadas de mis padres. Vi a sus padres, los Blackwood, con una expresión a partes iguales de furia y vergüenza. Y entonces algo dentro de mí se quebró. La dócil y complaciente Alara, la que había aceptado sus excusas y se había tragado su orgullo durante 2 años, finalmente se derrumbó. No podía quedarme ahí parada y dejar que hiciera esto.
Otra vez no. Así no. Recogí las pesadas faldas de mi vestido y eché a correr. Ignoré el grito de asombro de mi madre y la orden de mi padre de parar. Crucé las grandes puertas del local y salí al fresco aire nocturno. El aparcacoches estaba abandonado. Vi el elegante deportivo negro de Elías alejándose de la acera, con las luces traseras desapareciendo entre el tráfico. Elías, grité, un sonido áspero y desgarrado en mi garganta. No pensé. Simplemente corrí. Mis tacones eran peligrosos en el pavimento, así que me los quité de una patada, sin importarme la suciedad ni las piedras afiladas. Era una mujer poseída, una visión con un vestido blanco destrozado, corriendo a ciegas en la noche tras un hombre que había dejado muy claro que yo no era su prioridad. Vi su coche detenido en un semáforo en rojo a una cuadra de distancia. Una oleada de esperanza desesperada me inundó las piernas. Si tan solo pudiera alcanzarlo, si tan solo pudiera hacerle ver. Me lancé al paso de peatones sin pensarlo dos veces. El mundo se ralentizó. El sonido de una bocina era un chillido metálico ensordecedor que atravesó la noche. Un par de faros blancos y cegadores llenaron mi visión, increíblemente grandes, increíblemente rápidos. Hubo un momento de impacto absoluto e incomprensible. Una violenta explosión de fuerza que destrozó mi mundo en un millón de brillantes fragmentos de dolor y luz. Y luego nada. La consciencia regresó fragmentada. Primero el olor. Ropa de cama antiséptica y esterilizada. Luego el sonido. El pitido constante y rítmico de una máquina. El murmullo de voces apagadas. Por fin, la sensación. Un dolor profundo y penetrante que parecía irradiar por todo mi cuerpo. Intenté moverme, pero mis extremidades estaban pesadas como plomo. Me forcé a abrir los ojos. El mundo era un borrón blanco. Parpadeé y el techo de una habitación de hospital se iluminó. ¿Alara? ¡Ay, gracias a Dios que estás despierta! El rostro de mi madre apareció sobre mí, con los ojos enrojecidos e hinchados. Su maquillaje habitualmente impecable estaba corrido. Cariño, qué susto nos diste. Mi padre estaba detrás de ella, con el rostro pálido, la mano agarrada a la barandilla de la cama. Ese chico, gruñó, la palabra destilando veneno. Él te hizo esto. Salir corriendo así. Nunca lo perdonaremos. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca y áspera. Apareció una enfermera con un vaso de agua y una pajita. Bebí agradecida el líquido fresco, una bendición. ¿Qué pasó? Logré decir con voz ronca. Te atropelló un coche, cariño, dijo mi madre con voz temblorosa. Lo perseguías. Lo perseguías. Tienes algunos moretones, algunos raspones, una conmoción cerebral leve. El médico dice que tuviste muchísima suerte. Me miré. Estaba envuelto en vendas, mi cuerpo era un lienzo de moretones morados y azules. Parecía más que simple suerte. Parecía un fracaso total. La puerta de la habitación se abrió y entraron dos caras conocidas. Arthur y Eleanor Blackwood, los padres de Elías. Se veían demacrados, con expresiones mezcladas de culpa y rabia. Elara, comenzó Eleanor con la voz llena de lágrimas. Lo siento muchísimo. Todo esto es culpa nuestra. Lo criamos mejor. Para abandonar su banquete de compromiso. Arthur dio un paso al frente con la mandíbula apretada. Arreglaremos esto, Elara. Lo arrastraré de la oreja si hace falta. Se disculpará. Los escuché, sus palabras me inundaron. Hablaban de Elías. El nombre resonó en mi mente, familiar pero extrañamente vacío, como una palabra de un idioma olvidado. Sabía a quién se referían, por supuesto. El contexto era claro. Pero la conexión emocional, el recuerdo de él, de nosotros, se había esfumado. Fue como si la parte de mi cerebro que lo albergaba hubiera sido cuidadosamente vaciada, dejando un espacio limpio y vacío. Miré los rostros angustiados de mis padres y los rostros suplicantes de los Blackwood. Respiré lenta y deliberadamente. ¿Quién?, pregunté con voz baja pero clara en la tensa sala. ¿Es Elías? El silencio que reinó fue absoluto.
tan profundo que podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre me miró fijamente con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Arthur y Eleanor parecían como si los hubiera golpeado. Elara, susurró mi madre con la voz temblorosa por un nuevo miedo. ¿Qué quieres decir? Elías, tu prometido. Parpadeé genuinamente perpleja. No tengo prometida. La habitación estalló en pánico. Mi madre llamó al médico con voz estridente. Mi padre empezó a caminar de un lado a otro. Los Blackwood lo observaban horrorizados y confundidos. Llegó el médico, un hombre tranquilo, de mediana edad y rostro amable. Me hizo una serie de preguntas. ¿Cómo me llamaba? Elara Van Horn. ¿Quiénes eran mis padres? Richard e Isabella Van Horn. ¿Cuál era la fecha? Respondí correctamente. Entonces señaló a los Blackwood. ¿Sabes quiénes son estas personas? Sí, dije. Son Arthur y Eleanor Blackwood, nuestros amigos de la familia. ¿Y conoces a su hijo? Fruncí el ceño concentrándome. Me imaginaba a un niño, un adolescente correteando por su finca. Pero el rostro estaba borroso, se perdían los detalles. El hombre de hoy, al que llamaban mi prometido, era completamente idéntico. Sé que tienen un hijo, dije lentamente. Pero no lo recuerdo. Ni ahora. Ni de adulta. El médico recurrió a mis padres. Parece ser un caso de amnesia retrógrada localizada, desencadenada por el traumatismo craneal causado por el accidente. No es raro que el cerebro se proteja bloqueando los recuerdos asociados con un evento o persona específica y muy estresante. Mi madre lloraba suavemente. ¿Pero por qué él? ¿Por qué solo él? El doctor le ofreció una sonrisa amable y evasiva. La mente funciona de maneras misteriosas. A veces simplemente decide que puede y que no puede soportar recordar. Me recosté contra las almohadas, mientras la verdad de mi condición se apoderaba de mí. Había olvidado al hombre que me había abandonado en el altar. Había olvidado el dolor, la humillación, los 2 años de vida que había desperdiciado. Al ver los rostros devastados a mi alrededor, el caos absoluto que la sola mención de su nombre causaba, una extraña y tranquila certeza floreció en mi pecho. Miré al médico con voz firme. Supongo, dije, que es porque no era importante. Las palabras quedaron flotando en el aire, un veredicto simple y devastador. Y en ese momento supe que eran ciertas. Quienquiera que fuese Elías Blackwood, lo que hubiera significado para mí, ahora era un extraño. Y no tenía intención de dejar que un extraño me volviera a hacer daño. La habitación del hospital se convirtió en mi mundo, un capullo blanco y estéril donde iba reconstruyendo lentamente una vida que no recordaba del todo. Mis padres eran centinelas constantes y vigilantes a mi lado, su amor como una manta cálida y tangible. Pero sus conversaciones estaban plagadas de peligros. El nombre de Elías era un fantasma que rondaba cada conversación, un espectro que estaba decidido a ignorar. Al segundo día, el espectro se materializó. Llegó con sus padres, una nube de tormenta reticente, anunciada por la mano firme de Arthur sobre su hombro. En cuanto entró en la habitación, el aire cambió. Se hizo más denso, cargado de una tensión que me dificultaba la respiración. Mis padres intercambiaron una mirada y, tras un momento de comunicación silenciosa, se marcharon a regañadientes con los Blackwood, dejándome sola con él. Era objetivamente todo lo que un prometido de cuento de hadas debería ser. Alto, con hombros anchos que realzaban a la perfección su suéter oscuro, rasgos cincelados que parecían tallados en mármol y esos ojos azul profundo de los que me habían hablado. Pero no me resultaban cálidos. Observaban mi cuerpo vendado con una expresión de profunda impaciencia, como si mis heridas le causaran molestias. No se acercó a la cama. Se quedó de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona torciendo sus labios perfectos. Elara, dijo, y su voz era un barítono grave que debería haber sido agradable, pero que me puso los nervios de punta. ¿Qué es este nuevo juego? ¿Convertirte en momia y fingir amnesia para hacerme sentir culpable y hacerme volver? Esta vez sí que te has superado. Lo miré fijamente con la mente en blanco.
No hubo ni un atisbo de reconocimiento, ni una oleada de amor o incluso de odio ocultos. No había nada. Solo la profunda e inquietante sensación de que un extraño violaba mi espacio. No estoy jugando, dije con la voz más baja de lo que pretendía. Y no te conozco. Su sonrisa se ensanchó. ¿Cierto? Claro que no. Recuerdas a tus padres, a tus amigos, al personal del hospital, pero convenientemente solo me has olvidado a mí. ¡Qué dramático! Con razón Lillian dice que eres la persona más intrigante que ha conocido. Te defendí, ¿sabes? Le dije que era simplemente apasionada. Pero ahora veo que tenía razón. Lillian. El nombre era una T que no desbloqueaba nada. Era solo un nombre. Pero la forma en que lo dijo con una ternura reverente que no tenía en cuenta cuando me habló, me reveló todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades. No tengo ni idea de qué me estás hablando, dije, subiendo un poco la fina manta del hospital. Y no me importa lo que esta Lillian piense de mí. Su fachada de fría diversión se quebró. Dio un paso al frente, frunciendo el ceño. No te atrevas a hablar así de ella. ¿Sabes que también está en el hospital? Cuando se enteró de tu pequeña treta, se preocupó tanto que le dio un ataque de pánico. Está en la UCI. Su condición es mucho más grave que tus rasguños. Me necesita. Su absoluta y pura audacia me dejó sin aliento. Estaba en mi habitación del hospital después de que me atropellara un coche que lo perseguía, diciéndome que otra mujer lo necesitaba más. Una parte extraña y distante de mi cerebro lo encontró casi fascinante. ¿Cómo podía una persona estar tan absorta en sí misma? Bueno, entonces dije con una firmeza que me sorprendió. Ya que estás tan preocupado, deberías irte. Cuídala. Mis padres están aquí. No necesito la ayuda de un extraño. Un extraño, repitió con un gruñido bajo y peligroso. Se acercó al borde de mi cama, su presencia me abrumaba. Extendió la mano como si quisiera tomarme la mía. En cuanto su piel rozó la mía, una punzada de repulsión pura e instintiva me recorrió el brazo. Retiré la mano de golpe como si me quemara. No me toques, espeté. El aire en la habitación se congeló. Su rostro se ensombreció, sus hermosos rasgos se distorsionaron en algo feo. Alara, te doy la oportunidad de dejar de fingir. ¿Ahora ni siquiera me dejas tomarte de la mano? ¿Qué sigue? ¿Cancelar el compromiso? Lo miré a este hombre furioso y hermoso que significaba menos que nada para mí. Les oí decir que nunca nos comprometimos. Te fuiste antes de la ceremonia. Así que no hay nada que cancelar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo había despojado de su narrativa, de su poder. Había venido aquí esperando una escena, esperando lágrimas y súplicas. No esperaba una indiferencia absoluta y total. Su ira pareció disiparse, reemplazada por una confusión frustrada. Se dejó caer en el borde de la cama con un suspiro, la viva imagen de un hombre cansado lidiando con un niño irracional. Cariño, comenzó cambiando su tono a uno de condescendencia racional. Sé que me equivoqué. No debí ignorar tus sentimientos y marcharme. Y sé que finges tener amnesia para que me arrepienta, para hacerme sufrir. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? Lillian no tiene a nadie más. Su salud es muy frágil. Se enferma y yo no estoy. Si algo sucediera, si se perdiera una vida por culpa de nuestro banquete de compromiso, podríamos ser verdaderamente felices. Escuché su discurso, esa obra maestra de autojustificación, y sentí una risa fría y clara brotar de mi interior. No la dejé salir. Simplemente lo observé a ese desconocido tan hábil para presentarse como el noble héroe de su propia historia. Confundió mi silencio con aquiescencia. Sé que no eres tan egoísta, Alera. Me perdonarás esta vez. Cuando te mejores tendremos otro compromiso, aún más importante que el anterior. De acuerdo. Las náuseas que había estado conteniendo me subieron a la garganta. ¿Otro compromiso? Para él, la sola idea era aborrecible. Negué con la cabeza, mirándolo fijamente. No. Se quedó paralizado. ¿Qué dijiste? Dije que no.
Pronuncié cada palabra con claridad, deliberadamente. No te conozco. Y no quiero comprometerme contigo. Su rostro se oscureció poco a poco. Se puso de pie cerniéndose sobre mí. Su decepción era una fuerza física. Alera, dijo en voz baja y fría. Siempre pensé que eras una mujer generosa y comprensiva. Por eso te elegí. Pero ahora veo que solo estás celoso y resentido. ¿Qué rencor le guardas a Lilian? Ha sido enfermiza desde niña. Ella me necesita. Lo sabías desde el principio de nuestra relación. Lo sabía, pensé. ¿Y si lo hiciera, qué clase de tonta sería? No esperaba una respuesta. Estaba hablando con la mujer que creía que era yo, la que existía en su cabeza. Ya sea que estés fingiendo esta amnesia o usando el accidente como arma, no puedo abandonar a Lilian. Me voy ya. Podría tener una emergencia en cualquier momento. Cuando lo hayas pensado bien y dejes de ser tan terco, volveré. Dicho esto, dio media vuelta y salió de la habitación. Oí un alboroto de voces afuera. Sus padres, mis padres, una cacofonía de ira y súplicas. Oí su voz aguda y terminante insistiendo en que tenía que ir con Lilian. Me tapé la cabeza con la manta, aislándome del sonido. El olor a algodón esterilizado me reconfortó. Se había ido. El extraño se había ido. Y mientras yacía allí en la silenciosa oscuridad, una única verdad empoderadora se solidificó en mi mente. Era libre. El accidente no solo me había arrebatado la memoria. Me había dado un borrón y cuenta nueva. Y no tenía intención de volver a escribir su nombre. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de rutina. Las enfermeras iban y venían, los médicos revisaban mis historiales, mis padres me rondaban. Mi madre, al ver mi apatía, intentó salvar el vacío de mi memoria. «Sabes», dijo en voz baja una tarde, «no sé qué le pasa a Elías. No siempre fue así. Hubo una vez hace unos años cuando tuviste una fiebre terrible y estuviste inconsciente durante 3 días. Tu padre y yo estábamos en el extranjero por negocios. Elías estuvo a tu lado. Nunca se fue. Él mismo te cuidó». Me quedé mirando las placas acústicas del techo. «Ah, sí». Ella asintió con una sonrisa triste. «Sí, fue muy bueno contigo. Contraté a un equipo de enfermeras privadas, pero no quiso ni pensarlo. Insistió en hacerlo todo él mismo. Cuando finalmente te recuperaste, fue él quien enfermó. ¿No fue una tontería?» Tontería era una palabra para describirlo. Me pareció desquiciado. Éramos una familia inmensamente adinerada. Con una sola llamada telefónica podíamos conseguir la mejor atención médica del país. ¿Por qué se martirizaría así? No era romántico. Era performativo. Se trataba de que él fuera el héroe, no de lo que realmente era mejor para mí. Es un completo tonto, acepté con voz neutra. Tenemos los recursos para la mejor atención. ¿Para qué hacerlo sufrir? Mi madre me miró con una expresión que pasó de la nostalgia a la preocupación. «Alara, ¿de verdad lo has olvidado? ¿No recuerdas nada?» Giré la cabeza para mirarla directamente. «Mamá, de verdad que no recuerdo a Elías. Es un completo desconocido para mí. Y después de conocerlo descubrí que no solo es arrogante sino también poco inteligente. Por favor, no me lo menciones más». La súplica en mi voz era sincera. Él la oyó. Ella suspiró con un mundo de decepción y aceptación en ese sonido, y asintió. «Está bien, cariño. Si no te gusta, no lo diré». El alivio fue inmediato. Sentí que había ganado una batalla crucial. Mi mente, mi espacio, ahora era oficialmente una zona libre de Elías. El día de mi alta, mientras un camillero me sacaba en silla de ruedas, mi libertad se vio momentáneamente interrumpida. Allí, en el vestíbulo principal, estaban Elías y Lilian. Ella vestía una bata de hospitalidad, apoyada pesadamente contra él, con el rostro pálido y un lenguaje corporal que denotaba dependencia. Era hermosa, delicada y frágil, con ojos grandes y cabello rubio ralo. Nuestras miradas se cruzaron. Hubo un destello en las suyas, no sorpresa, sino una mirada penetrante y evaluadora.
Elías parecía sorprendido, un atisbo de culpa rápidamente disimulado por el desafío. No sentí nada. Ni celos ni rabia. Solo eran dos personas bloqueando la salida. Le hice una señal al ordenanza para que los rodeara. No tenía ganas de interactuar. ¿El hará? La voz incrédula era la de Elías. ¿Vas a ignorarme? Giré ligeramente la silla de ruedas. ¿Estamos cerca? ¿Por qué tendría que reconocerte? El golpe dio en el blanco. Lo vi en la forma en que apretaba la mandíbula, en el destello de furia en sus ojos. Estaba a punto de replicar cuando Lilian empezó a toser de repente, un sonido débil y patético que capturó al instante toda su atención. Se giró hacia ella con el rostro transformado en una máscara de tierna preocupación, y le dio unas palmaditas en la espalda con una dulzura que nunca antes me había mostrado. Observé la actuación, la transición fluida de exprometida enojada a cuidadora dedicada. Fue fascinante como ver un documental sobre la naturaleza. Estaba a punto de irme de nuevo cuando Lilian habló, su voz era un hilo frágil. Lo siento. Hice una pausa, esperando. Sé que es por culpa de mi cuerpo inútil que tú y Elías. Que su compromiso se arruinó, continuó, llevándose una mano al pecho. Pero tienes que entender que aparte de Elías, no tengo a nadie. Por favor, no lo culpes a él. Cúlpame a mí. Soy despreciable. Golpéame, regáñame, haz lo que quieras, pero por favor no me lo quites. Es mi único amigo. Si me deja, no sé cómo seguiré viviendo. Su discurso fue tan lastimero, tan hábilmente elaborado para despertar compasión y pintarme como el villano, que casi lo admiré. Abrí la boca, listo para decirle que podía quedárselo, que les deseaba toda la felicidad del mundo. Pero Elías habló primero. Lilian, nadie puede separarme de ti. Luego me miró con dureza. Ni siquiera a Lara. En ese momento, la expresión de Lilian se iluminó. Un pequeño brillo triunfal brilló en sus ojos mientras me miraba. La miré fijamente a los ojos sin pestañear. ¿Por qué tenía que estar triunfante? ¿Qué tenía que provocar? No sentí más que una profunda desconexión. Como es natural que tus amigos se ayuden entre sí, dije con voz tranquila y serena, puedes estar segura de que no me opondré a que Elías esté contigo. Estás enferma y necesitas descansar. Deja que él te cuide. En cuanto dije esas palabras, el rostro de Lilian se iluminó de auténtica alegría. Miró a Elías con deleite. Pero Elías no parecía feliz. Parecía frustrado, con los labios apretados en una fina línea mientras me fulminaba con la mirada. Estaba furioso por mi magnanimidad. Quería pelear, quería que me importara. Cuando su expresión se ensombreció, Lilian aprovechó el momento. Lara, sabía que seguías culpándome, dijo con la voz cargada de un nuevo agravio. Dices cosas tan hirientes. Por favor, ¿podrías perdonarme en tu corazón? Sus palabras fueron una señal para Elías. Su rostro se iluminó como si hubiera tenido una revelación. Lara, te has pasado, espetó. Por muy celoso que estés, debería haber un límite. ¿No ves que Lilian es una paciente? No puede con este estrés. Por favor, márchate. Fuera de nuestra vista. Y dicho esto se giró, sosteniendo a Lilian, que ahora lloraba, y se alejó. Los vi irse, el camillero aún sujetando el manillar de mi silla de ruedas. Una sonrisa lenta y sincera se dibujó en mi rostro. Todo era completamente ridículo. Él era una marioneta y ella manejaba los hilos. Pero yo ya no formaba parte de su juego. Estaba entre el público y el espectáculo era una farsa. Elías, susurré, no soy un perro que viene corriendo a tu entera disposición. Miré al ordenanza. Vámonos a casa. Salir del hospital fue como un verdadero comienzo. Esta vez me iba para siempre. Mi hogar era un santuario de mármol pulido y suaves comodidades familiares. La finca Van Horn, un extenso testimonio de la antigua fortuna y el buen gusto, nunca se había sentido tan como una fortaleza. Entre sus muros, estaba a salvo del caos que representaba Elías Blackwood. Mis padres, aunque todavía conmocionados, respetaron mis nuevos límites. No mencionaron el nombre de Elías, ni reconocieron su presencia.
Fue como si lo hubieran extirpado quirúrgicamente de nuestras vidas. Por primera vez en lo que parecían años, aunque mi memoria era un indicador poco fiable, respiré con libertad. Pasé mis días convaleciente en el soleado invernadero, absorto en libros que no recordaba haber comprado, pero cuyas historias parecían nuevas. Devoré películas, me maratoneé series de televisión y descubrí una pasión por los juegos de estrategia en línea que consumían horas de la forma más deliciosa. La ansiedad persistente que había sido mi compañera constante, la que ahora asociaba con el fantasma de mi relación pasada, había desaparecido. En su lugar, una calma profunda y tranquilizadora. Mis padres, al ver que el color regresaba a mis mejillas y la luz a mis ojos, finalmente dejaron de tratarme como una muñeca de porcelana a punto de romperse. Fue entonces cuando abordaron el tema de mi futuro. Tu salud es lo primero, Alara, dijo mi padre una noche mientras cenábamos pollo asado con hierbas. Pero cuando te sientas preparada, pensamos que quizás con un cambio de aires, podemos organizar que continúes tus tratamientos en el extranjero. Un lugar cálido. Siempre te encantó el mar. La idea fue la chispa que encendió mi nueva vida. Una isla, dije mientras la idea se apoderaba de mí. Un lugar con sol y playas. Un mes después estaba en un avión, viendo cómo la ciudad que albergaba todos mis dolores olvidados se encogía bajo las nubes. Elegí una pequeña y vibrante isla en el Mediterráneo, un lugar de casas encaladas, aguas turquesas y un sol que lo bañaba todo con una luz dorada y benévola. Durante 6 semanas no hice nada más que existir. Nadé en aguas tan cristalinas que podía ver mis propios dedos en la arena. Aprendí los nombres de las flores locales y comí fruta tan fresca que sabía a sol. Dejé que la sal y el sol desvanecieran los últimos rastros de palidez hospitalaria de mi piel hasta que quedé cubierta de un bronceado saludable. Me sentí fuerte. Me sentí completo. Me sentí yo mismo. Al regresar a casa, con la piel aún vibrante por el recuerdo del sol, mis padres me dieron una fiesta de bienvenida. La casa se llenó del aroma de lirios en flor y carne asada. Fue una celebración alegre y sencilla, llena de amigos cercanos de la familia y sonrisas de alivio. Arthur y Eleanor Blackwood también estaban allí. Su presencia era una nota delicada y sombría en la alegre sinfonía. Lo comprendí al instante. Los imperios Van Horn y Blackwood estaban profundamente entrelazados, compartían inversiones, empresas conjuntas, una relación financiera simbiótica que precedió a mi desafortunado romance con su hijo. Temían que mi desavenencia personal con Elías se convirtiera en una desavenencia corporativa. Durante un momento de calma en la conversación, Arthur se me acercó con una copa de champán en la mano. «Elara, ¿te ves?» Radiante, dijo con la voz cargada de una disculpa tácita. «Nos alegra mucho que estés bien. Quiero que sepas que este desafortunado incidente no afectará la cooperación entre nuestras familias. Te lo aseguro». Miré a este hombre que había sido una presencia amable y paternal en mi vida desde que tengo memoria. La tensión en sus ojos era nueva. Le puse una mano suave en el brazo. «Tío Arthur», dije usando el tratamiento infantil que me pareció adecuado. «No habrá ningún problema con la cooperación entre nuestras familias. Tienes mi palabra». El alivio en su rostro era palpable. Sus hombros, que habían estado tensos, se hundieron ligeramente. «¿Y Elías?», se aventuró a preguntar con una frágil esperanza en la voz. «No has estado en contacto, pero veo que ahora se arrepiente. ¿Podrías? ¿Hay alguna posibilidad de que le des una oportunidad?» La pregunta no le dolió. Me sentí distante, como si me preguntaran por un personaje de un libro que apenas había hojeado. Justo entonces mi teléfono, que estaba sobre la mesa, se iluminó con una notificación de redes sociales. Un amigo en común había etiquetado una foto. Era de Elías en una modesta cocina, de pie junto a una olla. El pie de foto decía: «¿Quién diría que el poderoso heredero de Blackwood podría preparar una sopa de pollo tan deliciosa para un amigo enfermo?» Etiqueta fiel a Lillian. Levanté el teléfono y le enseñé la pantalla a Arthur. «Tío Arthur», dije con una sonrisa amable pero firme. «Como sabes, tengo amnesia. He olvidado quién es Elías». «Ya no tienes que mencionarlo». La última esperanza en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una cansada aceptación. Él asintió lentamente. «Entiendo, Alara.
Es la propia desgracia de ese chico. No te merece. El aire era limpio y decidido. El negocio estaba asegurado. El pasado, pasado. O eso creía. Más tarde esa noche, acurrucado en el reconfortante silencio de mi habitación, sonó mi teléfono. El número me resultaba desconocido, pero una fría intuición me indicó quién era. Respondí. Lara. La voz de Elías era un gruñido bajo y furioso por la línea. Te di la espalda durante un mes para que reflexionaras, y sigues portándote así. ¿Qué te pasó con mis padres hoy? Solo estás enfadada porque no fui a tu pequeña fiesta de bienvenida, ¿no es eso? A Lilian le dolía el estómago. De repente quiso las gachas de mi hijo que le preparo, así que no pude estar allí. Tiene el corazón delicado. Necesita cuidados adecuados. No puedes dejar de ser tan mezquino. Llama a mis padres ahora mismo y explícate. Si de verdad piensas cortarme el contacto, no me culpes por no volver a hablarte nunca más. Alejé el teléfono de mi oído con una lenta sonrisa dibujándose en mi rostro. No volver a hablarme nunca más. ¡Qué amenaza tan encantadora! ¿Ya terminaste, Elías?, pregunté con voz fría y firme. A Lara, yo. No lo dejé terminar. Terminé la llamada y con una profunda satisfacción, bloqueé su número. Luego revisé mis redes sociales y lo bloqueé también. Fue una purga catártica, una limpieza digital. No quería que la toxicidad de este hombre contaminara mi nuevo y pacífico mundo. Tras haber eliminado a Elías de mi vida física y digital, una nueva inquietud se apoderó de mí. No estaba lista para volver a la rutina corporativa de Industrias Van Horn, pero el lujo ocioso de una convaleciente empezaba a irritarme. Necesitaba conectar con el mundo, con la persona que era antes de convertirme en la prometida de Elías. Revisé mis contactos, los nombres se difuminaban en un mar de asociaciones medio olvidadas. Entonces un nombre me llamó la atención, Chloe. Una oleada de cariño puro y sencillo me invadió. Chloe con su alboroto de rizos rojos y una risa que llenaba una habitación. Habíamos sido inseparables en la universidad. La llamé. Lara Van Horn. Su voz me llegó por la línea, cálida y juguetona. ¿A qué debo este inmenso honor? ¿Por fin recordaste tu contraseña de esta década? Reí, el sonido me pareció extraño y maravilloso. Algo así. ¿Estás ocupado? Me vendría bien una dosis de... Bueno, de ti. En lo que pareció un tiempo récord, un Lamborghini amarillo canario ronroneó al detenerse frente a nuestra puerta. Chloe se bajó del asiento del conductor. Una visión con pantalones de cuero y una vibrante blusa de seda. Me envolvió en un abrazo que olía a perfume caro y nostalgia. Mírate, dijo manteniéndome a distancia. Bronceada y en paz. Es desconcertante. ¿Así que los rumores son ciertos? ¿De verdad te olvidaste del príncipe azul? Nos sentamos en el solario con té helado. Eso parece, admití. Y por lo que he visto, fue una suerte escapar. Chloe soltó una risa aguda y cómplice. No tienes idea. Siempre supe que tú y ese pesado engreído no durarían. ¿Y esa pequeña sombra suya, Lilian? Por favor. Sabe que nunca lo logrará sola, así que se aferró a él como a una rémora. Y el pobre tonto está demasiado ciego para ver que lo están engañando. Ya que son tan inseparables, que estén juntos. Lo he hecho, dije, y la verdad fue liberadora. Ya los dejé en paz. Los ojos de Chloe brillaron con picardía. Bien. Entraré. Te llevaré a una reunión de exalumnos. Gemí. ¿Una reunión de exalumnos? ¿Qué tiene de divertido? Esta sí lo es, insistió, agarrándome de la mano y tirándome hacia la puerta. Oí que Tyler estará allí. Ha vuelto del extranjero. El nombre me sonó de una forma distinta a como lo había hecho Elías. No me trajo un vacío absoluto, sino una cascada de vívidos recuerdos sensoriales. El chico tranquilo e intenso de la biblioteca. La estrella del equipo de debate con una voz que dominaba la sala. Tyler. El que siempre estaba fuera de alcance. Un enigma brillante y hermoso. Tyler.
Dije que mi interés realmente despertó. Creí que se había establecido en el extranjero. Ha vuelto, dijo Chloe con una sonrisa maliciosa. Y es el otro que compartió el título de rompecorazones del campus con cierta persona que has olvidado. Lo olvidaste, pero por favor no me digas que también olvidaste a Tyler. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. ¿Cómo podría olvidarlo? Los recuerdos volvían a mi mente claros y brillantes. La figura más impactante de la biblioteca. Su presencia brillante en cada debate. No solo era atractivo sino brillante. Puntuaciones perfectas, logros atléticos y tocaba el piano como un ángel. Había sido una cima inalcanzable, admirado desde una distancia respetuosa. Nunca pensé que lo volvería a ver. Chloe se rió al ver mi cambio de expresión. Entonces veamos en qué se ha convertido el genio. Apuesto a que es aún más asquerosamente perfecto. La reunión de exalumnos se celebró en un lujoso hotel del centro, y fue mucho más grandiosa de lo que había imaginado. Una gala de exalumnos en toda regla. El aire estaba impregnado de perfume, ambición y nostalgia. Chloe, rebosante de emoción, me arrastró entre la multitud. Vamos, dijeron que Tyler va a tocar el piano más tarde, dijo y de repente se detuvo en seco. Me agarró del brazo con más fuerza. ¿O tienes que estar bromeando? Seguí su mirada. Y allí estaban Elías y Lillian. Él vestía un elegante traje oscuro, y ella se aferraba a su brazo, mirándolo como si fuera la única fuente de luz en la habitación. Mala suerte, murmuró Chloe. Resulta que también invitaron a Su Alteza a actuar. Un baile en solitario para empezar. Reuniendo a los dos esgalanes para un duelo. ¡Qué dramático! Al comenzar la música, Elías ocupó el centro del escenario improvisado, y debo admitir que era un bailarín magnífico. Sus movimientos eran fluidos y potentes, dominando el espacio. Al terminar, la sala estalló en aplausos entusiastas. Mira, suspiró Chloe. No está mal, la verdad. Solo tiene el sabor de una rata de alcantarilla. Después de su actuación, Chloe y yo buscamos a Tyler por toda la sala, pero no lo encontramos. Decidimos buscar una mesa, pero antes de que pudiéramos sentarnos, una presencia se asomó a nuestro lado. Era Elías. Sus ojos estaban fijos en mí, con una luz petulante y sabia. Él era, ¿has venido a buscarme? Sabía que no podías olvidarme. Su arrogancia era impresionante. Lillian, de pie justo detrás de él, me miró con la expresión cautelosa y posesiva de un niño que protege su juguete favorito. Sentí una oleada de pura irritación. Estaba harta de esta historia, de su inquebrantable convicción de ser el centro de mi universo. Volteé la cabeza con voz fría. No te conozco. ¿Por qué habría de venir a verte? Recorrí la habitación con la mirada hasta que se posó en el piano de cola del fondo. Había un hombre sentado allí, de espaldas a nosotros, pero lo rodeaba una inconfundible aura de concentración silenciosa. De hecho, dije señalando directamente al pianista, que había venido a verlo. La suficiencia de Elías se desvaneció. Su rostro se tensó. Él era, ¿por qué sigues siendo tan terca conmigo? Ni siquiera conoces a Tyler. ¿De verdad necesitas usarlo como arma contra mí? Lo miré fijamente a los ojos. No me estoy poniendo terco contigo, Elías. De verdad que no nos conocemos. Y espero que no me molestes más. Chloe intervino exactamente. Deja de aferrarte a mi mejor amiga. No te conoce. La expresión de Elías se contrajo, una mezcla de ira y lo que parecía un dolor genuino. Él era, ¿de verdad vas a avergonzarme así? Me equivoqué con el banquete de compromiso, pero ya me disculpé. ¿Por qué no puedes olvidarlo? Lillian se interpuso de inmediato frente a él, un pequeño escudo para su gigante. Él era, si quieres culpar a alguien, échame la culpa a mí. Fue mi culpa. Castígame como quieras. Por favor, deja de atormentar a Elías. ¿Atormentarlo? La absoluta y asombrosa falta de conciencia me dejó sin palabras por un momento. Respiré hondo para tranquilizarme. Ya te lo dije. No lo he estado molestando porque ni siquiera lo conozco. No nos conocemos.
Pueden hacer lo que quieran, pero no vengan a molestar. Mis palabras, pronunciadas con una claridad gélida, parecieron destrozar algo en Elías. Me miró fijamente, pálido, horrorizado, al comprender. La última certeza que le quedaba de que todo esto era una actuación pareció desmoronarse. Bien, pronunció la palabra agudo y frágil. Genial. Eres increíble. Si no me conoces, no me conoces. Yo tampoco te conozco. Será mejor que no vuelvas a buscarme. Tomó la mano de Lilian y se alejó, dejando un rastro de susurros. Chloe los vio irse, negando con la cabeza. Él pensó que solo era una pelea de amores, él era. No creo que alguna vez creyera de verdad que lo habías olvidado. Observé al hombre al piano que apenas empezaba a tocar y sentí que se rompía el último hilo de conexión con mi yo del pasado. ¿A quién le importa? Dije, y lo decía en serio. Que piense lo que quiera. Ya no tiene nada que ver conmigo. La reunión de exalumnos se desvaneció en un rugido sordo a mi alrededor. Tras la dramática salida de Elías, el evento brillante se sintió vulgar, las risas huecas. Encontré una mesa apartada en un rincón oscuro, con una copa de vino blanco fresco como única compañía. Chloe, siempre tan sociable, se había ido con un grupo de antiguos compañeros, dejándome con el silencioso zumbido de mis propios pensamientos. Observé a Elías desde el otro lado de la sala. Se había apostado con Lilian no muy lejos, en un acto performativo deliberado. Ahora se reía con una risa fuerte y forzada, abrazando posesivamente los esbeltos hombros de Lilian. Estaba fingiendo una alegría dichosa, una pantomima para mis ojos. De vez en cuando su mirada se dirigía a mi rincón oscuro, esperando una reacción. No le di nada. Tomé un sorbo lento de vino, el líquido fresco era un bálsamo, y dejé que mi atención volviera al piano de cola. El hombre que Tyler seguía tocando. Su música era diferente del baile agresivo de Elías. Era compleja, emotiva, y atraía al oyente en lugar de exigir su atención. No podía ver su rostro, solo la elegante línea de su espalda, la inclinación concentrada de su cabeza, la forma en que sus manos se movían sobre las teclas con una fuerza segura y suave. Era el Tyler de mis recuerdos, y mucho más. El chico brillante se había convertido en un hombre de peso. El último y conmovedor acorde de su pieza quedó suspendido en el aire un instante antes de que la sala estallara en aplausos mucho más entusiastas que los que habían recibido a Elías. Tyler se levantó, hizo una breve y modesta reverencia, y entonces, en lugar de dejarse absorber por la multitud de admiradores que lo rodeaba al instante, sus ojos recorrieron la sala. Pasaron por los rostros ansiosos, las manos que saludaban, y luego se detuvieron. En mí. Se me cortó la respiración. Era imposible. No podía estar mirándome. Pero lo era. Y entonces se puso en marcha, disculpándose cortésmente de los que le deseaban lo mejor, abriéndose paso entre la multitud en línea recta hacia mi rincón oscuro. El mundo pareció ralentizarse, el ruido desvaneciéndose en un zumbido lejano. Solo lo vi caminando hacia mí, con expresión indescifrable pero atenta. Se detuvo en mi mesa. De cerca, era aún más impactante. La agudeza juvenil de sus rasgos se había suavizado hasta convertirse en una belleza más robusta. Sus ojos de un marrón cálido e inteligente me miraron fijamente. ¿Puedo sentarme aquí? Su voz era exactamente como la recordaba de sus días en los debates, tranquila, resonante y cargada de una confianza serena que no requería volumen. Era la voz que había dictado mi horario en la biblioteca durante 2 años. Logré asentir con la garganta repentinamente seca. Por supuesto. Se sentó en la silla frente a mí, con movimientos fluidos y precisos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Ella esperaba verte aquí. ¿Por qué no viniste antes a saludarme? ¿Te olvidaste de mí? La pregunta hecha con un tono de broma suave me sobresaltó. Sabía mi nombre. Y no solo eso, sino que me había estado buscando. Me encontré con la voz negando con la cabeza. ¿Quién podría olvidar el nombre de Tyler Vance? Es que no sabía que conocías mi nombre. Su sonrisa se ensanchó, transformando su rostro serio en algo accesible y cálido. Claro que te conozco.
Ella era Van Horn, estudiante de economía. Nos veíamos a menudo en la biblioteca. La confirmación fue un shock. Durante todos esos años, solo había sido una de tantas admiradoras anónimas. Nunca imaginé que me había registrado en su radar. Recuerdo, dije, una timidez que no había sentido en años se apoderó de mi voz. Yo también te noté. Siempre te sentabas cerca de mí. Dudé y luego añadí, parecías tan distante. Nunca me atreví a saludarte. Distante. Soltó una risa suave, un sonido rico y agradable. Probablemente solo estaba nervioso. Noté que te encantaba leer novelas entre tus libros de texto, sobre todo esas epopeyas históricas densas y complejas. Siempre me pareció un contraste fascinante. ¿Recuerdas lo que leí? El detalle era tan íntimo, tan específico, que me dejó sin aliento. ¿Te diste cuenta? Me di cuenta de muchas cosas, dijo mirándome fijamente. La verdad es que antes no me gustaba mucho ir a la biblioteca. Me resultaba agobiante. Pero luego empecé a verte allí, tan seria y diligente, siempre tan concentrada. Se convirtió en un hábito. Tu persistencia me motivó constantemente. Pensé, si alguien tan brillante como tú se esforzaba tanto, ¿quién era yo para descuidar el trabajo? La revelación fue como una llave que giraba en una cerradura que desconocía. Había pasado todas esas horas esforzándome, inspirada por su presencia, y él había estado haciendo exactamente lo mismo por mí. Se me escapó una carcajada de incredulidad. Pensé lo mismo. Te veía ir todos los días y no podía permitirme la pereza. Pensé, es tan excepcional y sigue esforzándose. Nos miramos, los años y la multitud se desvanecieron, y reímos juntos. Fue un momento de perfecta comprensión mutua. El Dios inalcanzable y el admirador anónimo habían sido una fuente de inspiración mutua y secreta desde el principio. Resulta que, dijo Tyler con los ojos brillantes, ambos luchábamos el uno por el otro. ¡Qué destino tan extraño y maravilloso! La conexión fue eléctrica al instante. No se parecía en nada a la dinámica tensa y performativa que tuve con Elías. Fue fácil. Fue real. Hablamos durante lo que pareció un segundo y una eternidad. Me habló de su trabajo en el extranjero, de la startup tecnológica que cofundó, con una pasión que nunca antes había escuchado en Elías. Le conté sobre mi recuperación, omitiendo cuidadosamente el nombre de Elías, hablando solo del accidente y de mi nuevo comienzo. Me escuchó de verdad, completamente concentrado en mí. Fue en esta burbuja perfecta y aislada donde finalmente estalló la tormenta. Él era. La voz fue un fragmento de cristal dentado que destrozó el instante. Elías estaba de pie junto a nuestra mesa, con el rostro destrozado por la furia. Sostenía una copa de vino vacía, con los nudillos blancos. Lillian rondaba a unos metros detrás de él, con una expresión que mezclaba satisfacción y fingida preocupación. Sentí una oleada de furia pura y sin adulterar. Elías, ¿qué quieres? Me ignoró con su mirada venenosa fija en Tyler. ¿Sabes que Elera es mi prometida? Le escupió a Tyler. ¿Qué crees que haces acercándote tanto a ella? ¿No te da vergüenza? Antes de que pudiera replicar, Tyler se puso de pie con elegancia. Estaba tranquilo, con una postura relajada pero firme. Se limpió con indiferencia las gotas de vino que Elías aparentemente le había derramado en la manga al acercarse. Prometida. Repitió Tyler con voz fría y clara. Eso implica que se llegó a un acuerdo formal. Por lo que tengo entendido, no lo fue. Y aunque lo hubiera sido, significa que no está casada. Lo que significa que tengo todo el derecho a perseguirla, si me lo permite. El aire crepitó. Elías parecía como si le hubieran dado un golpe. ¿Te atreves? Se abalanzó agitando las manos en una bofetada salvaje, con las palmas abiertas, dirigida a la cara de Tyler. Me moví sin pensar, mi cuerpo reaccionaba más rápido que mi mente. Me levanté de golpe de la silla y agarré la muñeca de Elías en el aire, mi agarre era sorprendentemente fuerte. Elías. Gruñí, en voz baja y temblando de una rabia que desconocía. ¿Has perdido la cabeza? ¿De verdad estás loco? Aparté su brazo con el asco que sentía por él en el pecho.
Me coloqué ligeramente delante de Tyler, un gesto protector e instintivo. Miré a Elías con sus ojos desesperados y desolados. Déjame decirlo una última vez, dije, bajando la voz, cada palabra como un trozo de hielo. No te conozco. La verdad es que no te conozco en absoluto. No soy tu prometida. Nunca nos hemos comprometido. Por favor, deja de molestarme. Me has dejado una pésima impresión, peor que la de un completo desconocido. Ahora, lárgate de mi vista. El cambio en él fue instantáneo y aterrador. La ira desapareció de su rostro, reemplazada por un horror creciente y desgarrador. Los últimos vestigios de su negación se desmoronaron. Me miró fijamente con los ojos abiertos, presa de un pánico tan profundo que casi daba lástima. Por fin, comprendió la verdad. No era una actuación. No era un juego. La mujer que tenía delante no era la Ayera que conocía. Era una desconocida y lo miraba con absoluto desprecio. Todo su cuerpo temblaba. Dio un paso atrás, tambaleándose, con la mirada fija en mi rostro implacable. Parecía destrozado. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y huyó, abriéndose paso a ciegas entre la multitud. Lillian, con su máscara triunfal desvaneciéndose en la confusión, lo llamó por su nombre y corrió tras él. El silencio que dejaron atrás fue denso. Me di cuenta de las docenas de miradas fijas, los susurros apagados. No me importó. Volví a Tyler con el corazón latiéndome con fuerza, una mezcla de adrenalina y vergüenza me invadió. Lo siento mucho, empecé. Yo. No lo sientas, me interrumpió con suavidad. No tienes nada de qué disculparte. Miró hacia la puerta por la que había desaparecido Elías. Pero quizás deberíamos salir de aquí. Asentí, inmensamente agradecido. Me acompañó fuera del salón, con su mano ejerciendo una presión firme y reconfortante en la espalda, protegiéndome de las miradas indiscretas. Lo llevé de vuelta a su hotel en un silencio sorprendentemente cómodo. Cuando llegué a la entrada principal, no se bajó de inmediato. Se giró en su asiento para mirarme, las luces de la ciudad teñían su perfil de suaves tonos dorados y sombras. Alara, dijo con tono serio. Lo que dije antes era cierto. Se me aceleró el pulso. ¿Qué parte? La parte de querer perseguirte. Su mirada era abierta, honesta e intensamente concentrada. Lo decía en serio. Me gustabas en aquel entonces. Al volver y verte me di cuenta de que ese sentimiento nunca desapareció. Besti esperó. Así que, Alara, espero que me permitas seguirte. Su franqueza, su honestidad pura y sin adornos fue impresionante. No hubo juegos, ni manipulaciones, ni intenciones ocultas. Solo un buen hombre pidiendo una oportunidad. Al mirarlo a los ojos, vi mi propio reflejo y por primera vez parecía la mujer que quería ser. Una sonrisa lenta y sincera se extendió por mi rostro. Asentí. De acuerdo. Esa sola palabra pareció iluminarlo por dentro. Sus ojos, ya cálidos, ahora brillaban con una alegría radiante e incontenible. Se inclinó y por un instante de infarto pensé que me besaría. En cambio, presionó sus labios con suavidad y reverencia contra mi mejilla. El roce fue fugaz, pero envió una oleada de sensaciones por todo mi cuerpo. Retiró una expresión ligeramente aturdida y feliz en su rostro. Perdóname, susurró. Estoy tan feliz. Tienes que tener el teléfono encendido. Porque a partir de ahora voy a perseguirte. Salió del coche y lo vi entrar al hotel, aún me hormigueaban las mejillas por su beso. Toqué el punto con los dedos. Una sonrisa lenta y maravillosa se extendió por mi rostro. Los fragmentos de mi banquete de compromiso, la habitación del hospital, la humillación, todo parecía desvanecerse, desvaneciéndose en el fondo de una historia que ya no era mía. Una nueva historia comenzaba. Y su primer capítulo fue un beso en la mejilla, una promesa. El mundo había dado un giro. En los días posteriores al reencuentro, mi vida, que había sido un tranquilo paisaje de recuperación, se llenó de repente de color y sonido. Tyler Vance era un hombre de palabra. Su búsqueda no fue un gesto grandilocuente y abrumador para aturdirme y someterme, sino un flujo constante de calidez y atención que me hizo sentir como en casa.
comenzó a la mañana siguiente. Me llegó un mensaje de texto mientras el sol entraba a raudales por la ventana de mi habitación. Tyler, buenos días, Lara. Espero que hayas dormido bien. Estaba pensando en esa biblioteca, la de las lámparas verdes junto a la ventana oeste. Siempre fue tu sitio. ¿Me dejas invitarte a un café hoy? Recordaste mi sitio favorito. El detalle era tan pequeño, tan específico que me destrozó. Era la antítesis de las promesas abrumadoras y vacías de Elías. Se trataba de las cosas pequeñas y reales. Nos encontramos en la antigua biblioteca de la universidad, ahora una cafetería, y hablamos durante 3 horas, con naturalidad, como si los años transcurridos entre nuestra última sesión de estudio en silencio y ahora no hubieran sido nada. Su cortejo fue una clase magistral de conexión genuina. El desayuno llegó a mi puerta, de una panadería que había mencionado de pasada que me encantaba. Los almuerzos eran largos y tranquilos donde analizábamos todo, desde economía global hasta nuestros libros favoritos de la infancia. Las tardes terminaban con una llamada telefónica, su voz, una presencia tranquila y reconfortante en la oscuridad, me deseaba buenas noches. Me estaba mostrando lo que se sentía ser visto, ser apreciado. Era una sensación tan extraña, tan fundamentalmente distinta del amor ansioso y condicional que había conocido con Elías, que a veces me hacía llorar. Con Tyler no había juegos ni pruebas. Solo existía la simple y profunda verdad de su interés por mí, el Lara, no la heredera de los Van Horn ni la prometida agraviada. Enamorarme de él no fue una elección. Fue tan inevitable como respirar. Era brillante, amable y poseía una fuerza serena que me hacía sentir segura. Era el hombre que admiraba de lejos y de cerca era infinitamente mejor. Semanas después de nuestro torbellino, decidí que era el momento. Lo llevé a casa a cenar. Mis padres, comprensiblemente, eran cautelosos. El fantasma de Elías aún rondaba por los pasillos de nuestra casa, una historia con moraleja. Pero Tyler los desarmó en cuestión de minutos. Le habló a mi padre sobre su startup tecnológica con una inteligencia y una pasión que inspiraban respeto, y cautivó a mi madre haciéndole preguntas sinceras sobre su labor benéfica. Fue educado, simpático y sin ninguna pretensión. Durante toda la comida, mis padres le llenaron el plato con comida abundante. Tyler, tienes que probar esta carne, es de una granja local, insistió mi madre. ¿Y estos langostinos? ¿Y este vino, Richard? Sírvele más de ese Burdeos del que estás tan orgulloso. Tyler lo aceptó todo con una sonrisa amable, entablando conversación con ellos y haciéndolos reír. Vi cómo la tensión se disipaba de los hombros de mi padre y cómo el genuino deleite regresaba a los ojos de mi madre. Los estaban conquistando poco a poco. Después de cenar, lo acompañé a los jardines que rodeaban nuestra villa. El aire nocturno era fresco, impregnado del aroma del jazmín nocturno. Entrelacé mis dedos con los suyos. Entonces dije con una sonrisa juguetona. ¿Te asustó el entusiasmo de mis padres? Negó con la cabeza, apretando la mía con su mano. Para nada. Me encantó, Tyler. Así es como se supone que debe sentirse un hogar. Creo que tus padres y los míos se llevarían de maravilla. Ambos son tan cálidos. La insinuación era clara y me emocionó. Ya veo, dije en voz baja. Quizás sea hora de concertar una cita. Se detuvo y se giró hacia mí, la luz de la luna le daba un brillo plateado a sus rasgos. Por primera vez desde que lo conocía, parecía completamente aturdido. ¿Un encuentro? ¿Quieres decir que lo querrías? Lo amé en ese momento tan completa y repentinamente que me dejó sin aliento. Me puse de puntillas y le di un beso suave y firme en los labios. Lo haría, susurré contra su boca. El ambiente era perfecto. Una burbuja de felicidad pura y embriagadora. Y como todas esas burbujas, estaba destinada a estallar. Ayera. Tyler. La voz era un fragmento dentado que rompió el silencio. Nos separamos y nos giramos para ver a Elías de pie al borde del jardín, con el rostro deformado por la furia y la devastación. Parecía demacrado con la ropa ligeramente arrugada y los ojos ardían con una luz salvaje. ¿Qué es esto?, preguntó caminando hacia nosotros. ¿De verdad están juntos? Tar, no tienes vergüenza.
Es mía. Sentí que el cuerpo de Tyler se quedaba quieto a mi lado, no de miedo, sino con una calma profunda. Sin embargo, sentí que mi propia furia se encendía. Di un paso adelante interponiéndome ligeramente entre la furia de Tyler y Elías. ¿De qué gritas? ¿Quién eres y cómo te atreves a venir aquí a insultar a mi novio? La palabra novio pareció herir físicamente a Elías. Retrocedió un paso tambaleándose. Soy tu prometido. Gritó con un sonido áspero y desgarrado. Soy Elías. ¿Cómo puedes olvidarte de mí? ¿Cómo puedes dejar que cualquier hombre te toque? El derecho o el ego puro y puro eran asombrosos. ¿Quién dice que no puedo olvidarte, Elías?, le espeté con voz fría y cortante. Te advierto que no vengas a perturbar mi vida nunca más. Y Tyler no es un hombre cualquiera. Me giré y tomé la mano de Tyler, apretándola con fuerza. Nuestras manos unidas eran una declaración desafiante. Él es el hombre que amo. Elías miró nuestras manos entrelazadas como si fuera una víbora. Luego soltó una carcajada áspera y entrecortada. Bien. Muy bien, Hilaire. Eres realmente especial. Sus ojos brillantes de lágrimas contenidas y un orgullo demente se clavaron en los míos. Bueno, espero que nunca me recuerdes. Espero que nunca te arrepientas. Sonreí entonces con una sonrisa tranquila y segura. Claro que no me arrepentiré. Tyler y yo nos comprometemos el mes que viene. Si no le importa, puede asistir. Su rostro palideció por completo y sus labios se tornaron de un blanco pálido. Mis palabras habían sido el golpe de gracia. Se quedó allí un buen rato, tambaleándose ligeramente antes de recuperar la voz. Entonces, felicidades de antemano a ambos, espetó, y las palabras claramente le costaron todo. Pero puede que no tenga tiempo para atender. Yo también me comprometo. Con Lillian. La mentira fue tan evidente, tan patética, que casi me dio pena. Casi. Ah, dije con un tono ligero y agradable. Bueno, felicidades a ti también. Mis buenos deseos casuales fueron la gota que colmó el vaso. Se estremeció como si lo hubiera golpeado, murmuró algo ininteligible, se giró y se tambaleó de vuelta a la oscuridad de la que había salido. Solté un suspiro largo y lento que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo. Los brazos de Tyler me rodearon por detrás, atrayéndome contra su pecho firme y cálido. Apoyó la barbilla en mi hombro. Estuviste magnífica, me susurró al oído. Me recosté contra él, dejando atrás la tensión. Se ha ido, susurré. Y supe con una certeza que se me metió en lo más profundo de mi ser que era cierto. Se había ido de mi vida, de mi corazón para siempre. El pasado había quedado atrás, irrevocablemente. Un mes después, en un día tan radiante y hermoso que parecía una bendición, Tyler Vance se arrodilló. No hubo espectáculo público dramático ni público. Estábamos solos en el mismo jardín botánico donde tuvimos nuestra primera cita real. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Elara dijo con voz firme, pero sus ojos brillaban con una vulnerabilidad que me dolió el corazón de amor. Eres lo más real y maravilloso que me ha pasado. Eres mi inspiración del pasado y mi esperanza del futuro. ¿Te casarías conmigo? El anillo era una esmeralda sencilla e impresionante, mi piedra de nacimiento, engastada en una banda de platino trenzado. Era único y perfecto, igual que nosotros. Sí, pronuncié la palabra entre sollozos y risas. 1000 veces sí. Nuestra ceremonia de compromiso fue todo lo que mi primera debió haber sido. Alegre, segura y llena de amor. Mis padres sonrieron radiantes, sus padres, que habían llegado en avión y conectaron al instante con los míos, se secaron las lágrimas de felicidad. Intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, promesas basadas en bibliotecas y un entendimiento tranquilo, en segundas oportunidades y en un amor que se sentía a la vez nuevo y eternamente familiar. En medio de la ceremonia, mientras Tyler me ponía el anillo en el dedo, vi a Arthur y Eleanor Blackwood entre la multitud. Sonreían, pero era una sonrisa triste y melancólica. Una pregunta me vino a la mente sin que yo la buscara. Encontré a Chloe más tarde, durante la recepción. ¿No dijo Elías que también se comprometía hoy?, pregunté con la curiosidad apoderándose de mí.
¿Por qué no están sus padres con él? Chloe resopló bebiendo champán. Elías se ha vuelto loco. Esa Lillian, ¿qué puede hacer además de fingir que está enferma? Es una niña abandonada de la familia Moore. Él insistió en casarse con ella y los Blackwood finalmente se cansaron. Lo dejaron. Se rumorea que traerán a su segundo hijo del extranjero para hacerse cargo de la empresa. Se lo merece. Asentí y la información llegó con una firmeza silenciosa. Fue un final triste y complicado para él, pero ya no era asunto mío. Tenía un hombre guapo y brillante esperándome en la pista de baile. Un hombre que me miraba como si tuviera el universo entero en sus ojos. Cuando Tyler me tomó de la mano y me guió hacia nuestro primer baile, lo supe. La historia de Elías y Aler había terminado. La historia de Tyler y Aler apenas comenzaba. Casarme con Tyler fue menos como un torbellino y más como salir al sol después de toda una vida en una habitación fría y oscura. Nuestra boda 3 meses después de nuestro compromiso, fue una celebración de esa calidez. Se celebró en la finca de mi familia, bajo un dosel de robles centenarios adornados con luces de colores. No había sombras ni tensiones tácitas, ni miedo a que una llamada telefónica me destrozara el mundo. Solo existía la firme y reconfortante presión de la mano de Tyler en la mía, el amor en sus ojos al jurar cuidarme, y las lágrimas de alegría de nuestras familias. Más tarde, por una Chloe llena de alegría, supe que Elías, en un último y patético acto de superioridad, había programado su boda con Lillian para el mismo día. La ironía era tan densa que se podía saborear. Había intentado convertir su rendición en una declaración de guerra simultánea, pero era una batalla que nadie veía. Mientras Tyler y yo intercambiábamos anillos, Elías presumiblemente le estaba diciendo votos a una mujer cuyo amor dependía de un saldo bancario que ya no controlaba por completo. Nos fuimos de luna de miel al día siguiente, una escapada de un mes a las islas griegas. Fue un tiempo de feliz aislamiento, de brisa marina salada y tardes soleadas, de aprender el mapa de nuestras almas sin las distracciones del mundo. Tyler era aún más extraordinario lejos de las presiones del trabajo. Era divertido, aventurero y tan presente que cada momento parecía grabado en oro. Cuando regresamos bronceados y lánguidos, la realidad nos esperaba con una nueva y emocionante propuesta. La startup tecnológica de Tyler había despertado un gran interés internacional. La sucursal europea está despegando más rápido de lo previsto, me dijo una noche con el portátil abierto en la terraza con vistas a la ciudad. Quieren que me involucre más. Significaría mudarme a Londres durante unos años. No lo dudé. Entonces nos vamos. Levantó la vista sorprendido. Así de fácil. Tu vida está aquí. Tu familia, tu trabajo. Eres mi vida, dije simplemente. Y puedo trabajar desde cualquier lugar. Esta es una oportunidad increíble para ti. Para nosotros. Les dimos la noticia a nuestras familias, quienes, tras la consternación inicial, nos dieron su más sincera bendición. Los imperios Van Horn y Vance estaban tan seguros que podían cruzar un océano. Comenzaba un nuevo y emocionante capítulo, uno que escribíamos juntos. Mudarnos a Londres no fue un exilio. Fue una aventura. Construimos una vida en una encantadora casa adosada en Kensington, un mundo aparte de las extensas fincas de nuestra infancia. Tyler prosperó y su empresa floreció bajo su liderazgo directo. Yo a mi vez encontré un nuevo propósito, trabajar como consultor remoto para la empresa de mi familia y fundar una pequeña fundación filantrópica de arte que me alimentó. Éramos un equipo, una sociedad en toda la extensión de la palabra. Regresábamos a Estados Unidos para las vacaciones y los cumpleaños, nuestras visitas eran un torbellino de alegría familiar. Fue durante una de estas visitas, 3 años después de nuestra boda, que se abrió la última caja polvorienta de mi pasado. Estábamos en el solario de la casa de mis padres. Yo sostenía a nuestra hija de 1 año, Sofía, con su pequeño puño alrededor de mi dedo, y su cabeza olía a leche e inocencia. Tyler estaba en el suelo construyendo una precaria torre de bloques para que ella la destruyera con alegría. Chloe había corrido hacia nosotros en cuanto supo que estábamos en la ciudad, y ahora estaba mimando a Sofía, regalándole un lingote de oro macizo de un tamaño ridículo. De mal gusto, pero el sentimiento es genuino, declaró, haciéndome reír.
Cuando Tyler llevó a Sofía a la cocina a comer algo, Chloe se acercó con una expresión que cambió a una de chismorreo conspirativo. Jamás adivinarás lo que oí, susurró con los ojos muy abiertos. Elías y Lillian. Están divorciados. Los nombres eran como ecos de un sueño que casi había olvidado. No sentí nada más que una curiosidad distante. ¿Divorciada? Me sorprende que aguantara tanto. Chloe se rió entre dientes. Vaya, qué tonta es esa. Pensó que la decisión de los Blackwood de cortarle el paso a Elías era solo un castigo temporal. Sí. Pero iban muy en serio. Arturo le entregó todo al hijo menor, y Elías se quedó sin nada. Sin puesto en la empresa, sin fondo fiduciario, con sus tarjetas canceladas. El gran Elías Blackwood tuvo que buscarse un trabajo. Intenté imaginármelo. Elías en un cubículo, respondiendo a un gerente intermedio. La imagen no se formaba. Estaba hecho para salas de juntas, no para el trabajo pesado. ¿Y Lillian?, pregunté. Duró 1 año, dijo Chloe con un tono burlón. 1 año ahorrando y escatimando, viendo a sus amigas vivir la vida que creía haber comprado, y que ya había tenido suficiente. Ella pidió el divorcio. Al parecer, Elías perdió la cabeza. Gritó que te había perdido por ella, ¿cómo podía no quererlo? ¿Y sabes lo que dijo? Negué con la cabeza, fascinada por el desastre que había sido todo. Dijo que si no fuera porque eres el heredero de los Blackwood, no te habría mirado 2 veces. No eres nada. La crueldad fue impresionante, pero a la vez perfecta para ambos. Su amor dependía de su necesidad. El de ella dependía de su estatus. Era un castillo de naipes construido sobre una mentira. Esa es su verdadera naturaleza, murmuré. Siempre fue una trepadora social. Elías era demasiado ciego para verlo. Es un tonto, dijo Chloe rotundamente. Pero no sabes ni la mitad. Lo pasaron fatal después del divorcio. Mi curiosidad se agudizó. ¿Qué pasó? El rostro de Chloe se ensombreció. Ay, Stanley, su corazón estaba destrozado. O al menos su ego. Después de tantos golpes, estaba completamente arruinado. El día que firmaron los papeles del divorcio, se emborrachó, se subió a su auto y lo estrelló. En Lillian. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Por Dios. ¿Murió? No, por suerte. Pero quedó discapacitada. Ambas piernas completamente paralizadas. El horror se apoderó de la habitación. Todas sus maquinaciones, todas sus manipulaciones, y ese fue su fin. Confinada a una silla de ruedas, sus días de escalada terminados para siempre. Fue una tragedia de proporciones shakespearianas. Eso es realmente trágico, susurré. Quería subir tan alto y terminó así. ¿Y Stanley?, pregunté casi con miedo a la respuesta. Chloe chasqueó la lengua. Él. Si la lastimó intencionalmente y conducía bajo la influencia del alcohol, estaba perdido. Acusado de lesiones intencionales y conducir bajo los efectos del alcohol. Fue condenado a 10 años de prisión. La cifra quedó en el aire. 10 años. 1 década de su vida. Se había ido. El chico brillante y guapo de la pista de baile, heredero de un imperio, ahora era prisionero. Los Blackwood estaban tan furiosos que lo repudiaron públicamente. La aniquilación total de Elías Blackwood fue completa. Es una verdadera vergüenza, suspiró Chloe terminando su relato. ¿En qué estaba pensando? Era una persona brillante en aquel entonces. Uno de nuestros ídolos universitarios. ¿Cómo había acabado así? Miré hacia la cocina, donde oía la voz baja de Tyler diciéndole tonterías a nuestra hija, que balbuceaba. La yuxtaposición era asombrosa. Por un lado, una vida cimentada en el amor, la confianza y la ambición compartida, radiante de felicidad. Por el otro, una vida consumida por la obsesión, las mentiras y la dependencia tóxica, que terminó en prisión y ruina. Sí, dije en voz baja ajustándome más el cardigan. ¿Cómo había llegado a esto? De verdad que no lo podía entender. El hombre del que hablaban era un desconocido.
Un personaje de una historia triste y sórdida que una vez leí por encima. No lo entiendo. Al fin y al cabo, no lo conozco. Es solo un extraño. Sostuve la mirada de Chloe. Quizás fue solo su decisión. Y supe con una certeza profunda e inquebrantable que así era. Cada paso que daba, cada vez que prefería el dramatismo de Lillian a mi estabilidad, cada vez que alimentaba su ego en lugar de cuidar nuestra relación, lo había llevado inexorablemente a esa celda. Su caída no fue accidental. Fue el resultado acumulado de 1000 malas decisiones. Esa noche, después de calmar a una somnolienta Sofía, me di la vuelta en nuestra vieja cama y me acurruqué en los brazos de Tyler. Olía a hogar y seguridad. Me abrazó, su voz un suave murmullo en su pecho. No. Nuestra hija está ahí. Me reí en voz baja, admirando su decencia innata. Solo un abrazo. Nada más. Se relajó abrazándome fuerte. ¿De qué hablaron Chloe y tú durante el día?, preguntó con su aliento cálido en mi cabello. Enterré mi rostro más profundamente en su pecho, inhalando su aroma familiar. Le dije que tenerte es maravilloso. Incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos en la penumbra. Tyler, elegirte es la mejor decisión que he tomado. No necesité decir el resto. Él lo oyó. Sabía que pensaba en el otro camino, el de la ruina y el arrepentimiento del que tan poco había escapado. Me abrazó con más fuerza, su voz era un suave susurro en mi sien. Esposa, siento lo mismo. Y en la silenciosa oscuridad, rodeado de la profunda paz de mi nueva vida, el fantasma de Elias Blackwood finalmente se desvaneció por completo. Ya no era una persona, sino una lección. Un cataclismo silencioso que tuvo que ocurrir para que yo encontrara el camino hacia este momento, hacia este hombre, hacia este amor. La vida en Londres adquirió un ritmo más satisfactorio que cualquier otro que hubiera conocido. Nuestra casa adosada se llenó del cálido caos de una niña en crecimiento y la serena armonía de una verdadera pareja. Sofía era una niña brillante y curiosa, y su risa resonaba en las paredes cubiertas de libros y obras de arte que coleccionábamos juntos. La compañía de Tyler continuó su ascenso meteórico, pero él era un maestro en los límites. Salía de la oficina a las 6, silenciaba su teléfono durante las cenas familiares y dedicaba sus fines de semana a paseos por el parque y a construir elaborados fuertes de almohadas en la sala. Yo también había encontrado mi propio equilibrio. Mi trabajo remoto en Van Horn Industries era desafiante y estimulante, pero fue la base artística lo que realmente me entusiasmó. Financiamos programas para jóvenes desfavorecidos, llevando pinceles, arcilla y color a vidas que los necesitaban desesperadamente. Era un mundo aparte de la despiadada escalada social de mi pasado, un propósito que se sentía genuino y bueno. Regresamos a Estados Unidos para Navidad, con la casa adornada con un esplendor festivo y familiar. Fue durante esta visita, mientras revisaba una caja de recuerdos universitarios en mi habitación de la infancia, que lo encontré. Dentro de una copia de El Gran Gatsby había una fotografía descolorida. Era de Elías y yo, tomada durante lo que debió ser nuestro primer año juntos. Estábamos en un baile universitario, sus brazos alrededor de mi cintura, mi cabeza inclinada hacia atrás en una risa que parecía genuina. Miraba a la cámara con una posesividad que ahora parecía sofocante, no amorosa. Me quedé mirando la foto esperando un temblor de reconocimiento, una punzada de pérdida, cualquier cosa. Pero no había nada. La chica de la foto era una desconocida, su felicidad tan distante como un hecho histórico. El hombre que la sostenía era solo un rostro atractivo, un personaje de una historia que había oído, pero no vivido. Las vías neuronales que me conectaban con ese recuerdo no solo estaban latentes. Habían desaparecido cubiertas por el amor y la estabilidad que había encontrado con Tyler. Le enseñé la foto a Tyler esa noche. Lo tomó con expresión pensativa pero no preocupada. ¿Recuerdas esto?, preguntó con suavidad. No, dije, y la verdad fue un alivio. Nada. Es como ver la vida de otra persona. Me devolvió la foto. Entonces le pertenece a otra persona. Me besó la frente. Nuestra vida está aquí. Ahora. Rompí la foto por la mitad y la tiré al contenedor de reciclaje. Fue la separación física definitiva. El último hilo de mi pasado se había cortado.
Unos días después almorcé con Chloe. Los chismes sobre Elías y Lillian se habían hecho públicos. Una sórdida historia sensacionalista sobre riqueza, traición y un colapso dramático. Era la comidilla de nuestro antiguo círculo social. Es de lo único que se puede hablar, dijo Chloe, revolviendo su cóctel. La imponente caída de Elías Blackwood. Algunos lo compadecen, ¿sabes? ¿Lo hacen?, pregunté tomando un sorbo de agua. Sí. Dicen que Lillian lo obligó a hacerlo, que lo destrozó. Hablan de cómo te perdió, de cómo perdió a su familia, de cómo lo perdió todo. Dejé mi vaso. No me perdió, Chloe. Me delató. Repetidamente. Y no perdió a su familia. Eligió un camino que los obligó a repudiarlo para salvar su legado. Estas no fueron desgracias que le ocurrieron. Fueron las consecuencias de sus propias decisiones. Chloe me miró y notó respeto en sus ojos. Tienes razón. Tienes toda la razón. Es solo que es una consecuencia terrible. 10 años en prisión. Su vida se acabó. Su antigua vida se acabó, corregí suavemente. Lo que construya después. Eso es cosa suya. Pero incluso mientras lo decía, sabía que las posibilidades eran escasas. Un hombre como Elías, cimentado sobre una base de privilegio y ego, no prosperaría en un lugar diseñado para arrebatárselos. El pensamiento era triste, pero era una tristeza distante e impersonal, como leer sobre una tragedia en un país extranjero. La verdadera medida de mi sanación llegó una semana después. Mi madre y yo estábamos revisando sus joyas, piezas que quería heredarle a Sofía. Levantó un delicado collar de diamantes. Era un regalo de Eleanor Blackwood, dijo con naturalidad, pero luego se detuvo, con la mirada fija en mí. Ay, Elara, lo siento yo. No pasa nada, mamá, dije, y lo decía en serio. Le quité el collar. Los diamantes brillaban a la luz. Es hermoso. Y la tía Eleanor es una mujer encantadora. Esto no tiene nada que ver con él. El hecho de poder sostener un objeto relacionado con su familia, escuchar el nombre de su madre y sentir solo cariño por ella, fue la prueba definitiva. Era libre. Totalmente libre. El veneno había desaparecido, neutralizado por un amor tan fuerte que había dejado al pasado sin poder. Esa noche, mientras observaba a Tyler leerle un cuento a Sofía antes de dormir, con su pequeño cuerpo acurrucado confiadamente a su lado, sentí una oleada de gratitud tan profunda que me hizo llorar. El camino que me había traído hasta aquí había sido doloroso, humillante y casi fatal. Pero me había traído hasta aquí. A este hombre. A este niño. A esta vida. La historia de Elías y Elara no fue una tragedia. Fue un prólogo. Un preludio necesario y doloroso para la verdadera historia, la que aún se escribía, llena de luz y amor, y un futuro brillante e infinito que se extendía ante nosotros. 5 años más florecieron y se desvanecieron, cada uno impregnando nuestras vidas de un color más profundo y rico. Londres ya no era solo una aventura. Era nuestro hogar. Nuestra casa en Kensington era un álbum de recortes viviente de nuestra vida juntos. Dibujos a crayón pegados al refrigerador, un retazo desgastado en la alfombra donde Tyler y yo bailábamos canciones antiguas después de acostar a Sofía, estantes que se doblaban bajo el peso de los libros que nos leíamos. Sofía tenía 7 años, un torbellino de sonrisas desdentadas y preguntas incesantes sobre el universo. Tenía la inteligencia serena de Tyler y mi madre juraba, mi lado testarudo. Verlo con ella era una lección diaria de amor. Nunca desestimó sus interminables preguntas, sino que la guiaba en expediciones al Museo de Historia Natural o organizaba experimentos científicos sencillos en la cocina. Estaba construyendo para ella un mundo donde se sentía vista y escuchada, un mundo que yo solo había descubierto de adulta. Mi base artística había echado raíces y florecido. Nos expandimos de programas locales en Londres a iniciativas de financiación en toda Europa. Era un trabajo exigente, pero era mi trabajo. Era parte de mi identidad, independiente de ser un Van Horn o un Vance. Era ayera. Estábamos en Ginebra para una gala de fundación, un evento que se había convertido en el momento culminante de mi año profesional.
Me encontraba en el podio contemplando un mar de corbatas negras y vestidos brillantes, con el corazón latiendo con fuerza, no de nervios sino de pasión. El arte no es un lujo, dije con voz clara y resonando en el silencioso salón. Es un lenguaje. Es el primer grito de un niño con un pincel, el poema silencioso de un adolescente que no encuentra las palabras, la escultura desafiante de una comunidad que reclama su espacio. No estamos aquí hoy para adornar el mundo. Estamos aquí para ayudarlo a hablar. El aplauso fue atronador. Al alejarme del podio, Tyler me esperaba entre bastidores. No dijo ni una palabra. Simplemente tomó mi mano y se la llevó a los labios, sus ojos brillaban con un orgullo tan intenso que me dejó sin aliento. En ese momento, yo no era su esposa ni la madre de Sofía. Era su igual, su compañera, y él era el mío. Más tarde en la suite de nuestro hotel, con las luces de Ginebra brillando en el lago, por fin tuvimos un momento de tranquilidad. Sofía dormía en la habitación contigua, agotada por ser la recibidora no oficial y muy seria de los invitados más jóvenes. «Estuviste magnífica esta noche», dijo Tyler, ofreciéndome una copa de vino. «Lo estuvimos», corregí, chocando mi copa con la suya. «Nada de esto sucede sin tu apoyo, sin que me mantengas firme para que pueda volar hacia estas cosas». Sonrió con esa sonrisa lenta y sencilla que todavía me hacía latir el corazón. «Es nuestro fuerte y me encanta verte volar». Se quedó callado un momento mirando la ciudad. «¿Alguna vez lo piensas? ¿El otro camino?». La pregunta no me sobresaltó. Habíamos construido una relación con una honestidad tan profunda que ningún tema estaba prohibido. No lo preguntaba por inseguridad, sino desde una perspectiva compartida de los extraños giros del destino. Lo hice durante mucho tiempo, admití, uniéndome a él en la ventana. No con arrepentimiento, sino con una especie de fascinación horrorizada, como viendo un documental sobre un desastre natural del que te salvaste por poco. ¿Y ahora? Apoyé la cabeza en su hombro. Ya no pienso en ello para nada. Parece una historia que leí hace mucho tiempo. Los detalles son borrosos. Cuando intento imaginar su rostro, está borroso. El único rostro que se ve claro es el tuyo. Se giró y me abrazó, sosteniéndome en un silencio más íntimo que cualquier palabra. Permanecimos allí un largo rato, 2 puntos de quietud en un mundo brillante y en movimiento. El pasado ya no era un fantasma ni una lección. Simplemente había desaparecido. La amnesia selectiva que una vez fue un diagnóstico médico se había convertido en una realidad. Mi cerebro no solo había olvidado a Elias Blackwood. Había sanado la ausencia, llenando el espacio con la vibrante y tangible realidad de mi vida con Tyler y Sofía. Unos meses después de nuestro regreso a Londres, llegó una carta. Fue reenviada desde la dirección de mis padres. La dirección del remitente era un apartado postal en un estado donde sabía que se encontraba la prisión donde Elías cumplía condena. Mi mano se posó sobre ella un instante. Un último y fugaz eco de una vida olvidada. No lo abrí. No hacía falta. Lo que hubiera allí, disculpas, acusaciones, súplicas, pertenecía a la mujer de la fotografía rota, no a mí. Esa mujer se había ido. La habían reconstruido pieza por pieza, con materiales más resistentes y un plano mejor. Tomé la carta sin abrir y la tiré a la chimenea. Encendí una cerilla y vi cómo las llamas alcanzaban la esquina, curvando el papel hasta convertirlo en ceniza ennegrecida que subía por la chimenea. No había dramatismo en el acto, ninguna sensación de fin. Eran solo tareas domésticas. Desechando algo que me habían entregado por error. Esa noche, mientras le leía un cuento a Sofía antes de dormir, con su pequeño y cálido cuerpo acurrucado contra el mío, miré por encima de su cabeza a Tyler, quien nos observaba desde la puerta con una suave sonrisa. La habitación se llenó con la suave luz de su lámpara de noche y el sonido de mi voz tejiendo una historia de caballeros y dragones. Esta fue mi historia. No un cuento de hadas porque fue real, con sus propios desafíos y complejidades. Pero fue una historia de mi propia elección, construida sobre una base de respeto mutuo, una profunda amistad y un amor tan firme como la estrella del norte. El accidente, la amnesia, la humillación. No fueron los momentos decisivos de mi vida. Fueron el catalizador. Fueron la tormenta violenta y necesaria que me abrió el camino para ver mi verdadero norte.
Y desde entonces no había parado de caminar hacia allí. Terminé el cuento, besé la frente de Sofía y crucé la habitación hacia mi marido. Me tomó la mano con el pulgar acariciándome los nudillos, y su mirada decía todo lo que necesitaba decir. Éramos una constelación, Tyler, Sofía y yo. Nuestras luces se entrelazaban, creando un patrón único y hermoso nuestro. Y brillaría firme y brillante por todos los días venideros. Fin.